Gracias, Pablo. Bueno, quizás antes de empezar con la siguiente norma, resaltar de tu apartado, de la parte de marcas, que me ha parecido que detalla todos los aspectos más importantes de la marca, resaltar e incidir el valor de la certificación es garantizar una trazabilidad desde un monte certificado sostenible hasta el producto que vendemos. Y al final todo ese trabajo que se estáis haciendo las organizaciones de certificaros, de recibir a los auditores, de tener los papeles al día, eso se visibiliza a través de que pongáis el logotipo en vuestros productos o en vuestras instalaciones o en vuestros papeles corporativos. Es decir, que el uso de la marca es algo realmente interesante como herramienta para que vosotros comuniquéis hacia afuera de vuestras instalaciones, pero incluso a veces también para vuestros propios comerciales que tenéis un compromiso como empresa, que sois una empresa responsable y que podéis ofrecer productos sostenibles certificados. Entonces, con este nuevo generador de etiquetas que ha presentado Pablo, deciros que aunque luego hemos ido detallando punto a punto, en ese generador de logos va a haber te van a ir haciendo preguntas que ya a base de contestarlas vais a recibir exactamente el formato de etiqueta que necesitáis y que cuando ya hayáis hecho el cambio a este paquete de normas, si tenéis cualquier duda, bueno, aparte que haremos seminarios específicos sobre el generador de etiquetas, pero si tenéis cualquier duda, pues tanto a Pablo como a mí, o si es posible a ambos, nos las hacéis llegar y os contestaremos lo antes posible. Entrando en lo que era esta parte del seminario, yo voy a hablar ahora sobre los requisitos que tienen que cumplir las entidades de certificación que vayan a auditar cadena de custodia. Teniendo en cuenta que principalmente los que estáis aquí presentes en este webinar, aunque también hay entidades de certificación y hay auditores, la mayor parte sois empresas, hemos extractado en esta presentación aquellos elementos de esta norma, de la 2003, que más os pueden afectar como organizaciones certificadas. Pero, lógicamente, la norma es más amplia, pero quería haceros ver que realmente esta norma os afecta. No porque la tengáis que cumplir y tengáis que tener procedimientos específicos, pero sí porque es en base a cómo os van a auditar. ¿Vale? Entonces, en principio esta norma tiene un uso más minoritario. Habéis visto que las otras dos normas están traducidas al castellano, tanto la 2001 como la 2002, porque son normas que vais a usar las organizaciones que os certificáis. Sin embargo, esta norma, la de requisitos de entidades de certificación, se mantiene en inglés. No hemos hecho la traducción al castellano. Si en alguna ocasión necesitaréis que os ayudáramos para interpretar alguno de los aspectos, no habría ningún problema, nos los hacéis llegar y os ayudamos en la medida de lo posible. También tenemos una hoja informativa, también en este caso en inglés, sobre cuáles son las novedades de este documento frente a la norma anterior, a la versión anterior de las entidades de certificación. Pero hoy aquí ya os digo que voy a extractar la parte que consideramos más importante como organizaciones que se certifican en cadena de custodia. Vale. En esta norma se establecen todos los requisitos generales de estructura, de personal, de los equipos que trabajan vinculados a la certificación, es decir, no solo el auditor, sino también los que hacen de revisores y los que finalmente toman la toma de decisión de se concede o no se concede un certificado, y el sistema de gestión que tiene que tener la entidad de certificación. Todo esto afecta a la entidad de certificación. Y estas entidades, para certificar cadena de custodia, tienen que cumplir la norma ISO, la norma internacional, la 17.065, y además de la 19.011. Estos son los requisitos que se les pide a estas entidades y que posteriormente la entidad de acreditación, en el caso de España, ENAC, es la que va a vigilar que esta norma, la 2003, se está cumpliendo y, por lo tanto, que los auditores, el equipo de auditores y todo el equipo de certificación cumplen los requisitos aquí especificados. Es decir, a las organizaciones que cumplen la cadena de custodia les audita una entidad de certificación y a la entidad de certificación le controla una entidad de acreditación.
y esta es entidad de acreditación la que va a vigilar que esta norma está en funcionamiento y que cumple todos los aspectos que aquí se detallan. Vale. Una de las novedades de esta norma es que previa petición la entidad de certificación debe facilitar a PEF Internacional o al PEF Nacional el informe de auditoría, el informe que os hagan a vosotros, de la auditoría que os hagan a las organizaciones. Esto queda especificado en el apartado 7.4.11.2. ¿Y qué conlleva esto? Pues que esta entidad de certificación, antes de pasar a auditaros frente a este bloque de normas 2020, tiene que informaros de que este informe de auditoría, específicamente de los temas vinculados a cadena de custodia, no de cualquier otro tema, va a poder ser reclamado por parte de PEF Internacional o por PEF España o el órgano de gobierno nacional. Y que, por tanto, van a tener que tener vuestro consentimiento por escrito para que esto sea así. Si no, no van a poder auditaros. ¿Vale? Esto respecto a la confidencialidad, que antes nosotros estábamos un poco ciegos a qué estaba pasando en auditorías. Entonces, ahora hemos considerado que es importante que en casos que consideremos necesario poder tener acceso a esos informes de auditoría. Porque, como os decía antes, nosotros como PFC Internacional o como PFC Nacional no participamos en la auditoría o en el control de las entidades de certificación. Por lo tanto, estos informes es lo que nos van a decir cómo se están llevando los temas a cabo, aunque realmente el que controla año a año es la entidad de acreditación, que es ENAC. Vale, el siguiente punto, que es importante porque yo creo que puede afectar a todos. Bueno, uno de los elementos clave, como comentaban al principio de la sesión, es que tenemos que tener en cuenta la igualdad de género en todos los aspectos de la cadena de custodia. Bueno, pues también se incluye una especificación de que la igualdad y el equilibrio entre géneros deben ser considerados y promovidos dentro de las entidades de certificación. Es decir, que tanto las tomas de decisiones como los revisores como los auditores se pretende llegar a un equilibrio de géneros. Yo creo que actualmente es un sector que es bastante femenino, o sea que realmente sí que se ha conseguido este equilibrio de género, al menos en España, por la información que nosotros tenemos, pero que pretendemos que esto se siga haciendo y, por tanto, se incluye en este requisito. Vale, esta norma, en el capítulo 6.1 de esta norma, se incluyen los requisitos de cualificación y de formación tanto de auditores, que eso ya se establecía antes, sino que la novedad es que también incluye a los revisores y a los responsables de tomar la decisión. ¿Esto qué pretende? Que no sea el auditor el que conoce perfectamente la cadena de custodia, va al terreno, visita la instalación, hace un análisis, hace un informe de auditoría y que luego los revisores y los responsables no tengan suficiente o no tengan todo el nivel suficiente como para valorar la calidad del trabajo realizado por el auditor. Por lo tanto, todo este equipo de personas implicados en la certificación pasan a tener ahora que cumplir unos requisitos de cualificación y de formación. Esa formación, que tiene distintos aspectos, pero la formación específica sobre PFC tiene que estar reconocida por PEF Internacional, ¿vale? Y en esta formación, tanto Pablo como yo somos expertos reconocidos por PEF Internacional para impartir esta formación. Por lo tanto, vamos a poner en marcha formación para equipos de entidades de certificación, que ya son formaciones más largas, para ir paso a paso, detalle a detalle de la norma, para que ellos luego, ya una vez formados, puedan empezar a hacer las auditorías sobre las empresas, ¿vale? Otro de los requisitos que se establecen es que la experiencia en auditoría para estos auditores podría ser reducible a 2 auditorías en cadena de custodia. Esto se especifica para casos excepcionales. Lo ideal es que los auditores estén en la dinámica de auditar de una manera fluida, es decir, que mantengan el conocimiento de la auditoría y de las normativas frescas, es decir, que hagan auditorías de forma constante, pero en casos excepcionales, imaginaros una baja por enfermedad o en algún asunto similar, se autoriza que sean solo 2 auditorías. Respecto a las auditorías que estas entidades de certificación os van a hacer, es decir, me refiero a las auditorías externas, no a las internas que tendréis que hacer vosotros, sino a las auditorías externas,
En general, se deben hacer in situ, ¿vale? Se deben hacer en vuestras instalaciones. Pero se habilita, y esto es nuevo, la posibilidad de hacer auditorías en remoto para una tipología de organizaciones. Y son en concreto las que no tienen posesión física, es decir, ellos no reciben el material, no reciben el producto certificado. Imaginaros que es un trader, es un comprador y vendedor de productos acabados y etiquetados. Ellos están certificados para poder hacer esta trazabilidad, pero la auditoría, realmente ellos, todo lo que les van a poder enseñar está dentro de un ordenador, por lo tanto todo se podría hacer por remoto. Y luego además se establecen otras circunstancias específicas detalladas en este capítulo 746, en el que para determinados casos que la empresa durante un periodo por cualquier motivo no ha comprado producto certificado y no ha hecho ninguna venta certificada, bueno, casos excepcionales que permitirían la auditoría en remoto como algo excepcional. Pero ya se habilita. Esto es totalmente diferente que lo que está habilitado ahora, es decir, esto va a funcionar para toda la norma de 2020 durante todo el funcionamiento de esta norma. Distinto es que ahora, durante el periodo COVID, hay unas guías que están publicadas en nuestra web en la que para casos en los que las organizaciones estén afectadas por dificultades vinculadas a los viajes o a otros aspectos vinculados a la pandemia provocada por el COVID, ahí ya se establecen cómo hacer auditorías en remoto vinculadas al COVID. Pero eso en el momento que el COVID finalice, esperemos que pronto, esas guías dejarán de estar en funcionamiento. Sin embargo, este aspecto que tenemos aquí presentado, esto sí que se va a mantener a lo largo de toda la vida útil de esta norma. Vale. Otro de los puntos importantes es en el 7.6 relativo a la concesión de los certificados. Para conceder un nuevo certificado, es decir, hacemos una auditoría, soy una empresa que no tengo a día de hoy un certificado, quiero pasar la auditoría para que la entidad de certificación me conceda el certificado, tengo que tener resueltas todas las no conformidades que hayan sido detectadas, tanto las mayores como las menores, es decir, en cualquier categoría, porque es una auditoría inicial. Sin embargo, en el caso de la recertificación, lo que se pide es que estén resueltas todas las no conformidades mayores. Y esto se aclara en el punto 7.6.3. Respecto a esto, a nivel internacional se ha recibido una consulta porque precisamente en el apéndice 3, en el que se refiere a los certificados multisite, hay un requisito que es el 343 que no deja claro si en las recertificaciones de los casos de multisite se necesita también tener resueltas todas las no conformidades, es decir, incluir las menores. Finalmente, el Grupo de Trabajo Internacional de Cadena de Custodia se ha reunido recientemente y uno de los tomas de decisión de interpretar sobre esta norma es que los dos requisitos citados en el 7.6.2 y en el 7.6.3 afectan de forma igual para el caso de los certificados multisite, es decir, entidades con muchas instalaciones dentro del mismo certificado. Con esto lo quiero hilar, que antes no lo he comentado, todos los aspectos que quizás en la norma no se ha bajado a un nivel de detalle que creíamos que era más de ejemplos, que eran cosas más pues eso, especificaciones que no son nuevos requisitos, sino aclaraciones. La norma de 2013 tenía una guía explicativa, pues esta norma de 2020 también va a tener una guía explicativa. Por lo tanto, todas aquellas dudas que os vayan surgiendo, que puede ser que las podamos resolver hoy mismo o que podamos resolverlas por email en el momento que nos las hagáis llegar, pero que es posible que sean un poco errores o pequeñas incongruencias de la norma, como es el caso que os estoy presentando ahora, ¿vale? Entonces, en el caso de que sean dudas que podamos resolver, os daremos una contestación. En el caso de que sean incongruencias de la norma o inconsistencias, diríamos, se remitirán al grupo de trabajo y entonces se dará una respuesta formal. Y todo este tipo de dudas nos ayudan a generar una guía, la nueva guía,
en la que esperamos tenerla a lo largo del 2021, no va a ser de forma inmediata. Por lo tanto, estamos ahora recibiendo toda esa información y os animamos a que las dudas que hoy no se queden resueltas nos las hagáis llegar por escrito. Vale, otro de los cambios importantes es en lo que se refiere al propio certificado, al documento del certificado, y es que se establece una sistemática común a todos los certificados a nivel global, de todos los certificados de cadena de custodia, en la que establece cómo debe ser el código del certificado de cadena de custodia PFC. Y establece que primero tiene que haber la abreviatura de la entidad de certificación, que esa abreviatura tiene que ser única, es decir, no se puede ser coincidente con otra entidad de certificación en otra parte del planeta, porque si no, entonces se solaparían los códigos. En el caso de que haya entidades de certificación escuchando esta ponencia, pues os animamos, bueno, en principio ya tenemos todos los códigos porque ya lo usamos para la sistemática que teníamos actualmente en funcionamiento, pero vamos a tenerla que cambiar y verificar que vuestros códigos, en este caso he puesto el de AENOR, que es AEN, verificar a nivel global que vuestros códigos no se solapan con otros códigos de otras entidades de certificación. Luego iría un guión y luego el resumen de a qué se está certificando, que en este caso es PFC, que es la norma de referencia, y la de cadena de custodia, Chain of Custody en inglés. Bien, entonces luego sería un guión y el número correlativo de los certificados de esta tipología que esa entidad de certificación concede. Es decir, el código del certificado sería, en este caso, poniendo como ejemplo, un AEN-PEF-COC-315. Y este código va a ser único y va a estar publicado en todas nuestras documentaciones de PEF Internacional, en las webs de PEF Internacional y, en el caso de las empresas españolas, pues en nuestras bases de datos. Esto se refiere al número de certificado, pero no se refiere al código de marca. El código de marca, todas aquellas que ya estáis certificadas, lo vais a mantener. Es decir, vamos a mantener el logotipo con el PEF barra 14 guión, el número que tengáis completo, ¿vale? Es decir, el número de marca no varía, lo que va a variar es el número del certificado, la codificación de los certificados. Y eso, en el momento que superéis el proceso de auditoría, la entidad de certificación nos comunicará que lo habéis superado. Nosotros le asignaremos, en el caso de que seáis una entidad nueva, les asignaremos el código de marca y si no, simplemente es reemitir el certificado ya con la nueva codificación y citando la licencia de marca asociada a esa empresa. Si nos metemos en el apéndice 3, en el de certificación de múltiples instalaciones, ahí este apéndice 3, que se refiere a lo que tiene que mirar la entidad de certificación, va muy correlacionado con el apéndice 2 de la norma que vosotros como organización tenéis que cumplir, es decir, la 2002. Puede ser una regla mnemotécnica, pero la 2002 es el apéndice 2, en la 2003 es el apéndice 3, ¿vale? El que habla de instalaciones multisite. ¿Quién puede ser un certificado multisite? Pues tanto empresas, eso no ha cambiado, ¿vale? Empresas que tienen un vínculo entre ellas, aunque tengan CIFs diferentes, es decir, pueden ser franquicias con números diferentes, pero tienen una misma propiedad, hay algún vínculo entre ellas. Eso es lo que llamaríamos, lo que hemos resumido durante todas las presentaciones como misma empresa. Y por otro lado hay otra tipología que es lo que llamamos grupo de empresas, que son empresas que son legalmente independientes, que son absolutamente diferentes entre ellas. Lo que pasa que a través de una asociación o a través de un consultor deciden generar un grupo para certificarse de forma agrupada y así poder tener el seguimiento y el apoyo y para las auditorías internas de este coordinador y ellos poder ir en el día a día más liberados de los aspectos de tramitación de la certificación. Vale, en el caso de este apéndice 3, lo que cita, y esto es novedad, si una empresa se certifica en enero, si un certificado multisite se certifica en enero
y va a tener la siguiente auditoría en diciembre, durante todo ese periodo ahora es posible añadir instalaciones a ese certificado multisite. Y el número de nuevas instalaciones que puedo incorporar está limitado al 100% de las instalaciones que ya tuvieras auditadas anteriormente. Es decir, no puedes crecer infinito, pero sí que puedes crecer en proporción a lo que tú ya tenías antes, ¿vale? Y este sistema, ya que se puede crecer entre auditorías, lo que se tiene en cuenta luego es para definir cómo se calcula la muestra cuando ya llega el auditor, cómo se hace la muestra, ¿vale? ¿Cómo son los pasos para incorporar instalaciones en base a este apéndice 3? Pues lo primero que vosotros como organización tenéis que informar a la entidad de certificación que es la que os está auditando, ¿vale? Tenéis que incluir una lista de las instalaciones que queréis añadir, acordaros que un máximo de un 100% de crecimiento, y esta información se debe facilitar a la entidad de certificación, pero además deberéis acompañarle en los procedimientos de cadena de custodia que cubren esas nuevas instalaciones, el método y los productos de la cadena de custodia, ¿vale? Y además el informe de la auditoría interna que hayáis realizado vosotros a esas nuevas instalaciones, perdón. Con esta información le llega a la entidad de certificación. ¿Qué tiene que hacer ella? Pues la entidad de certificación va a revisar esto y sobre todo va a revisar vuestra auditoría interna y va a determinar si tiene que hacer auditoría in situ, ¿vale? Tenemos la opción va a valorar si tiene que ir a hacer la auditoría, es decir, tú tienes la posibilidad de pedirle a la certificadora incorporar una nueva instalación y ya queda de mano de la certificadora si considera necesario auditarla in situ o no es necesario, ¿vale? Entonces ellos toman esta decisión. Por un lado, consideran que no es requerida una auditoría in situ en ese momento y entonces la auditoría, la instalación quedaría añadida, pero hay que recordar que en la siguiente visita in situ se va a hacer auditoría a esta instalación y va a tener una muestra, va a entrar en un bloque del porcentaje de muestreo independiente. Es decir, en base a lo que se le mande a la certificadora, ella puede determinar incluirla directamente y entonces la pasa a un listado de las que van a formar parte de la auditoría siguiente o considerar que se necesita auditoría in situ. Y entonces, si la puede hacer, vosotros podríais decidir, pues si se necesita auditoría no la quiero hacer ahora, voy a esperar cuando me toque todo el grupo, o puedo decir, bueno, me parece interesante incorporarla y entonces la audito ahora. Entonces se haría en ese momento. Entonces, si la auditoría in situ es positiva, entonces la instalación quedaría añadida y ya entraría en el ciclo normal del resto del grupo. Si por cualquier motivo estas instalaciones que quiero añadir cumplen los requisitos para hacer auditorías remotas, lo que yo estoy considerando aquí como auditoría in situ también se podría hacer como auditoría en remoto. Es decir, se realiza una auditoría. Si se puede hacer in situ o si se permite por normativa en remota, pues en remota. Vale, bueno, pues por mi parte quedaríamos hasta aquí, dispuesta a la siguiente apartado.